Ok. Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con la materia. Ahora vamos a dedicar una clase exclusivamente a la aplicación de las derivadas en la ciencia de la contaduría, en la ciencia del área relacionado con la facultad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ustedes primero vamos a hacer una conceptualización, claro que sí, de manera general, y luego vamos a agarrar algún ejercicio que otro para poderlas resolver y vamos a aplicar derivadas. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, con esta clase supongo que estamos terminando ya la materia de derivadas y desde la siguiente clase estaríamos ingresando a integrales, a no ser si hubiera alguna consulta, alguna duda, etcétera, relacionado con la materia, con el tema de derivadas. En consecuencia, la siguiente clase estaríamos destinando a ese tipo de consultas, ¿no? Si no, de lo contrario, entraríamos ya a integrales. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Bien, empezaremos entonces. Fíjense, jóvenes, uno de los conceptos en la ciencia, en nuestra carrera en Contaduría Pública y en toda la ciencia en general, ¿no? De la facultad, uno de los conceptos en el cual se utiliza mucho las derivadas es el concepto de elasticidades, a las cuales, claro, vamos a hacer referencia, jóvenes, vamos a resolver algún ejercicio, etcétera. Elasticidades, ¿no? Ustedes que están, jóvenes, llevando microeconomía, elasticidades, ¿no? Bien, a ver, algo pasó. Ok, siguen ingresando. A ver, permitamos, por favor. Ok, bien. Entonces, fíjense, ustedes están llevando, jóvenes, microeconomía. Y en ahí, de hecho, que han tocado este concepto importantísimo que es elasticidades. A ver, vamos a hacer una clase de interacción, vamos a interactuar, jóvenes. Quisiera que ustedes me respondan qué consideran o qué para ustedes es elasticidades. A ver, hagamos una clase participativa, jóvenes, no una clase dinámica donde ustedes toman el escenario, toman la palabra, etcétera, ¿no? ¿Qué consideran que para ustedes es elasticidad, el concepto de elasticidad? ¿Alguno de ustedes? Una idea, si no necesariamente es ¿no? Si no necesariamente es la definición. ¿Ninguno? Bien. Economía, Adelante. licenciado, decía que un elástico podría ser un bien que podría ser reemplazado por otro. Ya, correcto. Fíjense, jóvenes, estudiaron el tema de elasticidades, ¿no? ¿Qué les decía? Como decía Heidi, perdón, como decía, mil disculpas, sí, Heidi, que decía que un bien puede ser reemplazado por otro bien. Claro que sí, jóvenes. Fíjense desde el punto de vista de los compradores, de los demandantes, claro que sí. Cuando la conducta de cada uno de los individuos, de ustedes, de mí, de uno que vive en Estados Unidos, de uno que vive en Japón, etcétera, en la China, etcétera, en cualquier lugar, la conducta de los individuos es lo siguiente: cuando aumenta el precio de un determinado bien en el mercado, podemos sustituir el consumo de este bien por otro bien, ¿no? Por otro bien. Claro, esa es la conducta de quienes, de los demandantes, de los compradores en el mercado. Es una conducta racional, jóvenes, ¿no? Claro, es una conducta lógica, es una conducta racional, es una conducta optimizadora, si ustedes quieren. Entonces, fíjense, como consecuencia, ¿qué hay aquí? Una causa y un efecto. ¿Cuál es la causa? El aumento o la disminución del precio de un determinado bien. Es decir, cuando el precio aumenta, de hecho existe un efecto inmediato, ¿no? Hay un efecto. Entonces, fíjense, si estamos en una función de demanda, como decía Heidi, claro, la causa es la variación del precio. Puede aumentar o puede disminuir, ¿no? Eh,
¿Cuál es el efecto que va a tener ahora este aumento o disminución del precio de un determinado bien? En la cantidad de demanda, ¿no? En la cantidad de demanda. ¿Cuál será la reacción, jóvenes? Si aumenta el precio, la cantidad de demanda disminuye. Entonces, la conducta, como les dije, de cualquier individuo económico, ¿no? Cuando disminuye el precio, probablemente la cantidad de demanda aumente, porque claro, el precio ha disminuido en el mercado y la gente se puede volcar a comprar ese producto, qué sé yo, ¿no? Eso es una conducta muy observable en el mercado. Es la conducta de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, fíjense, hay una causa y hay un efecto. ¿Cuál es la causa? Variación del precio. ¿Cuál es el efecto? Variación en la cantidad, ¿no? Claro, cuando estamos hablando únicamente de dos variables, precio, cantidad. Entonces, fíjense, jóvenes, ya sabemos eso, la conducta. Si aumenta el precio, la cantidad disminuye, etc. Pero ahora, la pregunta está en lo siguiente, jóvenes. ¿Qué pasa si el precio aumenta en 1% o en 2%, en 3%, etcétera? Pero por lo general la medida es en 1%. Si el precio aumenta en 1%, sabemos que la cantidad de demanda va a disminuir. Eso ya sabemos por la ley de la demanda que existe, por la ley de la oferta, si estamos en una función de oferta, ¿no? Entonces, claro, la oferta tiene comportamientos directos, ambos, no son inversos, ¿no? En la demanda sí son inversos. Entonces, fíjense, jóvenes, sabemos que cuando el precio en el mercado aumenta de un determinado bien, la cantidad de demanda sabemos que va a disminuir. Pero la pregunta está en aquí, jóvenes. A ver un momentito. Ok. La pregunta está aquí, fíjense, jóvenes. Quiero que tomen mucho en cuenta esto. ¿En qué porcentaje la cantidad de demanda disminuirá? ¿En qué porcentaje? Cuando el precio ha aumentado. O la misma pregunta, ¿cuál es la proporción de la disminución de la cantidad de demanda como consecuencia del aumento en el precio de un determinado bien? ¿Cómo podremos responder, jóvenes, a esto? Claro, sabemos que va a disminuir, ¿sí o no? Cuando aumente el precio. Estoy hablando desde el punto de vista del demandante, del comprador, si ustedes quieren, ¿no? ¿En qué porcentaje disminuirá? A eso le interesa mucho a un productor, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos efectuar un cálculo que nos indique en términos cuantitativos en cuánto va a caer, en qué porcentaje va a caer la cantidad de demanda de un bien cuando el precio ha aumentado. ¿Quién mide eso, jóvenes? Precisamente las elasticidades. ¿Qué es la elasticidad? En consecuencia, la elasticidad o el coeficiente de elasticidad, como quieran llamarlo, mide el grado de sensibilidad de la cantidad ante el aumento del precio, qué sé yo, en 1%, por decir. Entonces, es eso precisamente la que mide. Entonces, vamos a colocar, fíjense, bueno, les vamos a escribir aquí rápidamente a grandes rasgos. Recién están ingresando varios, ¿no? Y ya son las 14:20, jóvenes, ¿no? Mide, los voy a anotar, mide el grado de sensibilidad de la cantidad de demanda ante un aumento en el precio en, qué sé yo, 1%, por decir. Eso es lo que mide, jóvenes, la elasticidad. Ahora, claro, fíjense, jóvenes, cambia el precio, ¿en cuánto va a disminuir? Cambios. Y recuerdan ustedes que hemos dicho que es la derivada. La derivada hemos indicado que mide cambios, tasas de cambio, ¿no? Tasas de cambio relativo. Cuando digo relativo, está midiendo el cambio de una determinada variable y su efecto en la otra. De dos, por eso decimos relativo. Cuando es absoluto, de una sola variable, ¿no? Incremento lo denominamos a eso. Muy bien, a ver, vamos a admitir. Entonces, fíjense, jóvenes, la elasticidad precisamente mide el grado de sensibilidad de la cantidad de demanda como consecuencia de un aumento en el precio. No puede ser un aumento o una disminución. Claro, la relación es inversa. Lo mismo podemos calcular la elasticidad precio de la oferta. Aquí voy a colocar elasticidad específicamente, jóvenes, elasticidad precio de la demanda. Cuando
estamos viendo el tema de la demanda. De la oferta, lo mismo, podemos definir la elasticidad precio de la oferta. Cuando estamos en el otro lado, de oferentes, de productores, entonces, ¿cómo podemos medir? Lo mismo, jóvenes. Si aumenta el precio en el mercado, ahora estamos en el otro lado, ya no estamos como compradores, sino como vendedores. Fíjense, jóvenes, ¿por qué siempre hablamos del precio? ¿Por qué siempre se habla del precio? Ustedes en toda la ciencia de la contaduría pública que siempre van a ir hablando que va a ser fundamental para realizar el cálculo de sus ingresos, de sus egresos, de sus utilidades, lo que ustedes contabilizar, eso sí o no, porque es una de las variables importantísimas en cualquier país, una de las variables que determina, si ustedes quieren, el nivel de ingreso, etc. Una de las variables fundamentales. Entonces, vamos a admitir a Magali, ¿ok? Entonces, por eso siempre se habla de esta variable, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hablamos de la demanda y hemos definido, y cuando hablamos desde el punto de vista de los productores, de los oferentes, los productores son los que nos venden, sí o no, ese producto. Para los productores, fíjense, supongamos que el precio aumenta, eso es bienvenido para los productores, ¿sí o no? Porque cuando aumenta el precio, ese incremento en el precio probablemente para el productor le genere mayores niveles de ganancia, mayores niveles de utilidad, ¿sí o no? De beneficio, mejor dicho. Entonces, un incremento en el precio de un determinado producto, el productor prefiere que el precio aumente, ¿sí o no? Va a querer vender mayor cantidad, su expectativa de vender va a ser mayor cantidad de ese bien, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo medimos ahora? Si el precio aumenta, la cantidad de oferta también aumenta. La relación ahora es directa. Si el precio disminuye, la expectativa del productor también va a ser en querer venderla menos porque el precio está cayendo. Eso le va a afectar a su nivel de ganancias, qué sé yo, a sus ingresos, ¿no? Entonces, fíjense, sabemos que en la oferta la relación entre la cantidad y el precio es directo. Pero la pregunta está, ¿en qué porcentaje aumentará cuando el precio aumente en 1%? ¿Quién mide la elasticidad precio de la oferta? ¿No? Voy a utilizar solo el precio de la demanda. Jóvenes, ustedes ya conocen este concepto muy bien cuando están en microeconomía han estudiado estos conceptos básicos, ¿no? Muy bien. Entonces, si dice, fíjense, mide el grado de sensibilidad. Grado de sensibilidad. ¿Cuán sensible es el cambio de la cantidad ante una variación en el precio? Entonces vamos a colocar, jóvenes, elasticidad así, elasticidad precio de la demanda, así vamos a simbolizar. Es el cambio, y el cambio, ¿cómo medimos? El cambio vamos a colocar con delta, el cambio de la cantidad ante el cambio, lo mismo, jóvenes, voy a colocar el cambio de quién, del precio. El cambio porcentual es la que mide, jóvenes, ¿no? El cambio porcentual de la cantidad de demanda como consecuencia del cambio porcentual de quién, de del precio, mejor dicho. Entonces, cuando mide el cambio porcentual o el cambio porcentual entre el cambio porcentual, cambio relativo. ¿Cómo medimos el cambio porcentual? Ustedes ya saben muy bien, jóvenes. ¿Cómo pueden medir? Pueden medir el cambio de Q sobre, a ver aquí. ¿Cómo miden el cambio porcentualmente, jóvenes? ¿Cómo definen? Fíjense, si hoy, por ejemplo, a ver, por decir, en tu billetera tienes 100 bolivianos como ingreso para hoy. Para mañana es 120, por decir. ¿En qué porcentaje ha crecido tu ingreso de hoy a mañana? ¿En qué porcentaje? Si hoy era 100, mañana es 20. ¿En qué porcentaje, jóvenes? En 20%, ¿sí o no? ¿Cómo mides ese cambio porcentual? Así. El cambio que sufre Q y divides entre Q. Perdón, aquí es con Q mayúscula. Aquí lo mismo ahora, ¿no? El cambio del precio y es el cambio de, como consecuencia del cambio, cuando así medimos el cambio porcentual del precio, así medimos el cambio porcentual de quién, de la cantidad. A ver, vamos a admitir. Ok.
Muy bien. Entonces, fíjense, si hacemos operaciones de extremos y medios, ¿a qué vamos a llegar, jóvenes? Aquí tendremos el cambio de la cantidad y tendremos aquí del precio multiplicado por, eh, a ver, el precio aquí por, existe precio sobre cantidad, ¿no? Precio sobre cantidad. Ok, esto, sí se define en consecuencia la elasticidad precio de la demanda, que mide el grado de sensibilidad de la cantidad como consecuencia del incremento en el precio. Fíjense, jóvenes, todos estos conceptos, lo que sucede en la realidad, los podemos expresarla matemáticamente, como estamos escribiendo. Todo esto es de la realidad, ¿sí o no? Ahora bien, si suponemos, jóvenes, esto es lo más importante, si suponemos que U y P es una función, cuando digo delta Q, estoy indicando a cambio, incrementos. ¿Recuerdan ustedes cuando hemos estudiado incremento, hemos utilizado este símbolo, aumenta Q como consecuencia del Y, como consecuencia del aumento en X, dijimos, ¿no? Ahora, si la cantidad y el precio entre estas dos variables existe una relación funcional, entonces la elasticidad precio de la demanda se transforma esto, jóvenes, delta Q sobre delta P en derivadas cuando estamos frente a, porque es cambio, ¿sí o no? Cambio de la cantidad como consecuencia del cambio en el precio. La derivada que mide, cambio de Y cuando cambia ¿quién? X. dy sobre dx mide las derivadas. Entonces, fíjense, jóvenes, esto podemos expresarla fácilmente como el cambio de derivada de Q respecto del precio, ¿no? Por P sobre Q, así de esta forma, ¿no? Entonces, así será en consecuencia la elasticidad, precio de la demanda. Fíjense, jóvenes, derivadas, estamos utilizando derivadas. No tienen que olvidarse, jóvenes, ¿qué significan las derivadas? El cambio de una variable dependiente cuando cambia la variable independiente, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de manera inmediata para poder resolverla utilizando las derivadas y su interpretación. Su interpretación, cómo interpretamos el resultado. Esto es un coeficiente, es un número, si ustedes quieren, ¿no? Bien, jóvenes, aquí tengo un ejercicio que les he preparado. Dice, hallar ejercicio uno, hallar la elasticidad precio de la demanda, hallar la elasticidad precio de la demanda, si la función es, la función es lo siguiente, la función es, aquí está, la cantidad de demanda, vamos a simbolizar como D, así, es igual a 1200 menos 150 por D, ¿no? Ahora bien, sabiendo, nos dice que el precio del bien es de $4, o 4 bolivianos, o de bolivianos 4. Vamos a utilizar. Okay. Este es el ejercicio, jóvenes. A ver, admitamos, alguien está ingresando a clase, recién ya es y media. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente nos está preguntando sobre la elasticidad precio de la demanda, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Responder. ¿Cómo vamos a determinar? Es decir, ¿qué nos está indicando, jóvenes? Si el precio es 4, nos dice, ¿no? Si el precio es 4. Si por alguna razón, jóvenes, el precio aumenta en 1% de 4 más 1%, ¿cuánto es el 1% de 4? Si hacemos el cálculo, ¿cuánto variará la cantidad de demanda? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces vamos a utilizar. Ya, esto vamos a utilizar, esto utilizaremos, quiero que quede clarito, jóvenes, esta fórmula utilizaremos cuando tenemos en cantidad y precio números, expresados en números. Y utilizaremos esta fórmula cuando tengamos una función. Ahí vamos a poder derivarla. En una función únicamente derivamos, ¿sí o no?
Entonces vamos a utilizar ahora esta fórmula porque tenemos la función de demanda. Esta función de demanda, ¿de dónde surge, jóvenes? De un estudio de mercado. Cuando hacen investigación, si existe demanda de un determinado bien, pueden estimar esta función. Esta función se traduce de la realidad, ¿no? A través con estadísticas. Después van a aprender eso. Entonces, vamos a utilizar esta formulita, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Por tanto, la elasticidad precio de la demanda, ¿no? Aquí la elasticidad precio de la demanda, ¿ok? Muy bien. ¿Qué nos, qué nos exige si ustedes quieren? Nos pide, fíjense, la derivada de Q respecto de P. Sabemos derivar, está despejado Q respecto de P. ¿Cuánto llega a ser la derivada de Q de esta función? Supongan de que Q es Y y P es X. Su derivada, menos 150. Nos dice precio sobre la cantidad. El precio conocemos, ¿cuánto es? 4 bolivianos. Entonces, 4 entre la cantidad. ¿Y la cantidad cuánto será en términos numéricos? Aquí está, fíjense, es 1200, su equivalente podemos utilizar menos 150 por 4, así de esta forma, ¿no? Todo se ha expresado en términos numéricos, fíjense, jóvenes. Ahora bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar 150 por 4, ¿cuánto llegará a ser? 600. 1200 en menos 600, 600. 4 entre 600, ¿cuánto llega a ser, jóvenes? 4 entre 600. La mitad de 4 es 2, la mitad de 600 es 300. La mitad de 2 es 1, la mitad de, sí, era 300 y de 300, 150. Entonces aquí tendremos 1 sobre 150. 150 con 150 se simplifica, por tanto nos quedará menos 1, ¿no? Menos 1. Muy bien, jóvenes. Ahora bien, este es el resultado. Y por lo general, jóvenes, las elasticidades vamos a expresarlas en términos absolutos. Porque claro, este signo negativo de cuando tenemos una función de demanda siempre llegará a ser negativo. Eso está bien. Si tenemos una función de oferta, esto llegará a ser positivo. Entonces, como en este caso tenemos una función de demanda, es negativo. Quiere decir que viene, que es elasticidad, precio de demanda. Por eso las elasticidades siempre se expresan en términos de valores absolutos, en términos de valores absolutos, ¿no? Por tanto, fíjense, jóvenes, en términos de valores absolutos, ¿cómo llegaría a ser la elasticidad precio de la demanda? Lo mismo, llegaría a ser exactamente igual a ¿cuánto? A 1. Si esto lo sometemos en valor absoluto, la elasticidad es 1. A ver, admitamos, jóvenes, Lady Laura. Estoy ingresando recién a clase. Muy bien. Entonces, ¿qué significa ahora este 1? Ahí vamos, jóvenes. ¿Qué significa? Lo importante, jóvenes, es interpretar ahora, que ahí nos vamos. Más que calcular, el resultado está en interpretar. ¿Qué significa 1, jóvenes? Fíjense, si el precio de este bien en cuestión en el mercado, que tiene como función de demanda a 1200 menos 150 por precio, si el precio aumenta en 1%, la cantidad de demanda disminuirá también en 1%. En 1%. Es decir, igual. Si el precio aumenta en 1%, la cantidad de demanda disminuirá en el mercado en 1%. Este indicador es clave para quién, jóvenes, para un productor. Fíjense, yo productor, a ver, me voy a imaginar de lápices. Tengo aquí unos lápices. Yo produzco estos lápices, jóvenes. Supongamos, ¿no? Esto es una idea, ¿no? Pero claro, en la realidad sucede eso. Yo estoy imaginando que soy el productor de estos lápices. Este lápiz cuesta, supongamos, 5 bolivianos en el mercado. Yo como productor tomo la decisión de aumentar el precio de este producto en el mercado, de mi producto que yo produzco en el mercado. Supongamos, quiero aumentar de 5 a 7 bolivianos, por decir.
O en 1%, pónganlo, en 1%. Ahora bien, si va a aumentar el precio si voy a aumentar el precio del lápiz en el mercado en 1%, era 5, ahora ya costará, qué sé yo, 6 bolivianos, pongamos. Entonces, fíjense, lo que tengo que yo calcular es si estoy aumentando el precio, para mí, como productor, me conviene, sí o no, que el precio. Pero del otro lado, ¿quién está? Los demandantes, los compradores de este producto. Los compradores de este producto, a los compradores de este producto no les va a gustar que aumente el precio, porque ellos siempre están con la información y dicen, esto costaba 5, ahora ya es 6. ¿Qué pasó? Entonces ahí la reacción, obviamente, de los compradores, de los consumidores, de los demandantes. Los demandantes, por conducta, por la ley de la demanda, cuando el precio aumenta, ellos bajan la demanda. Pueden sustituir, como dijo hace rato Heidi, pueden sustituir por otro producto. Entonces mi producto queda en desventaja, ¿sí o no? Entonces yo como productor lo que tengo que hacer es con precisión tener la idea. Si estoy aumentando el precio de mis lápices en el mercado, ¿en cuánto va a caer la demanda? Porque los demandantes, los compradores van a comprar otro tipo de lápiz, ya no esta marca, qué sé yo, ¿no? Entonces tengo que saber eso. ¿En cuánto ahora va a disminuir la cantidad de demanda? Si esta función fuera la función de la demanda de estos lápices en el mercado, entonces si aumento el precio en 1%, la cantidad de demanda va a disminuir en cuánto? También en 1%. Ya está expresado, jóvenes, en por ciento, por eso aquí hemos hecho el cálculo en términos porcentuales. Entonces, la cantidad de demanda va a disminuir en 1%. Ahora, les hago esta propuesta. Fíjense, supongamos, jóvenes, que la elasticidad, por alguna razón, aquí voy a colocar jóvenes, por alguna razón fuera, qué sé yo, no uno, sino por decir 6.5, por decir. ¿Ok? 6.5. A ver, 6.5. Por decir, a ver, algo aquí no me está gustando. Por decir 6.5, jóvenes. ¿Cómo lo interpretamos a este 6.5? ¿Qué interpretación lo damos? Fíjense, si la elasticidad es 6.5, fíjense, damos esta interpretación. Si el precio de estos lápices en el mercado aumenta en 1%, la cantidad de demanda o los compradores van a dejar de comprar mis lápices, comprarán otro tipo de lápices. Están sustituyendo. Entonces, reemplazan mi producto por otro producto que se ha mantenido tal vez el precio. Entonces, la cantidad de demanda de los lápices que yo produzco cae en 6.5%, en más del porcentaje de aumento del precio. Yo como productor, ¿qué hago? No, pienso, lo dudo dos veces, ¿sí o no? Entonces la cantidad de demanda disminuye en 6.5% si es que aumento el precio de los lápices que produzco en 1 punto porcentual. El producto que yo estoy produciendo es muy sensible ante el cambio del precio. ¿Qué significa? Un pequeño cambio va a hacer que caiga de manera grande en 6.5% la cantidad de demanda. Lo dudo, ¿sí o no? ¿Aumento o no aumento? Mejor no aumento porque la cantidad de demanda va a caer mucho. ¿Qué pasa si en lugar de 6.5% es 60%? Por decir? Fíjense, jóvenes, fíjense. ¿Qué significa 60? Que si el precio de los lápices yo, productor, aumento en 1%, era 5, ahora aumento a 6. ¿Cuánto es el 1% de 5? Digamos, 50 centavos. ¿En cuánto disminuirá la cantidad de demanda de acuerdo a este resultado? 60%. Alto, jóvenes. 60% es mucho. Si vendía 100 lápices, 60% va a disminuir, solo voy a vender 40. De los 60, por haber aumentado 1% del precio, la cantidad de demanda va a caer en 60%. 60 lápices no voy a vender si solo vendía 100, por decir, ¿no?
40 únicamente ya voy a vender. Eso afecta mucho. ¿A quién afecta? A mis ganancias como productor, a mis utilidades, digo, a mis beneficios, a mis ingresos como empresa, etcétera, etcétera. Lo voy a pensar dos veces, si aumento o no. Puede suceder, jóvenes, fíjense, que salga 0.1, sí, 0.1. ¿Cómo lo interpretamos esto? Que si el precio del lápiz aumenta en 1%, la cantidad de demanda disminuye en cuánto? En 0.1%. 0.1% no es ni 1%, sino 0.1%. Muy bajito. Puedo aumentar, sí o no, cuando es así. Peor, fíjense, jóvenes, puede suceder que sea 0.005, 0.004, 0.006, qué sé yo, un número bajo. Cuando es un número bajo, aumenta el precio en el mercado, como productor he tomado esa decisión, y la cantidad de demanda disminuye en 0.004%. Está en términos porcentuales ya, ¿no? Por eso aquí ya está utilizando los porcientos. Entonces, casi en nada, ¿sí o no? Entonces, como productor, tomo la decisión y aumento el precio, porque en casi nada me va a afectar. No van a sustituir, la gente va a seguir comprando mi producto, quiere decir esto, ¿no? 0.004. Entonces, aumento el precio. Toma esa. Las elasticidades, jóvenes, es una de las medidas importantísimas que sirve al productor y al demandante, al vendedor, digo al productor, al vendedor y al comprador en el mercado. Y este concepto de elasticidad lo van a utilizar ustedes mucho, supongo, en toda su carrera. Ustedes siempre están trabajando con números, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo importante. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Supongamos, espero que se haya entendido. Ok, muy bien, jóvenes. Entonces, las elasticidades podemos clasificar en un, a ver, de un intervalo. Vamos a hacer esa clasificación más jóvenes. Esto lo voy a borrar. Era un ejemplo de interpretación. Muy bien. Voy a hacer lo siguiente, jóvenes. Esta es la medida de la elasticidad. Esta gráfica. Y esta gráfica siempre tiene los siguientes números. El 0, aquí está el 1, etcétera, ¿no? A ver, vamos a colocar, aquí está el 0 y aquí está el número 1, ¿ok? Muy bien, jóvenes. ¿Para qué estoy haciendo esto? Fíjense, para clasificar cuán elástico es un producto en el mercado ante una variación del precio. Fíjense, jóvenes, voy a hacer lo siguiente. Desde claro, las elasticidades, fíjense, siempre van a ser positivos, nunca van a ser negativos, aunque inicialmente nos da negativo, pero ese negativo lo podemos transformar introduciendo en valor absoluto en positivo, siempre. Por tanto, fíjense, jóvenes, la elasticidad va a lo siguiente, desde 0, ¿hasta dónde? Hasta 1, hasta 1, y desde 1 para arriba. Cuando el resultado del coeficiente de elasticidad es de 1 para arriba, el producto se denomina elástico. Elástico. ¿Qué significa que sea elástico? Que el bien en el mercado, cuyo precio aumenta, es elástico. Lo que les decía, ¿qué pasa si me sale 60 la elasticidad? Significa que en 60% va a caer la cantidad de demanda de mi producto en el mercado, como productor, cuando el precio ha aumentado en 1%. Ahora, si se encuentra de 0 a 1, 0.9, 0,8, etcétera, lo vamos a denominar inelástico. Inelástico. ¿Qué significa inelástico? Que la cantidad demandada no va a tener sustanciales cambios ante el aumento del 1% de quién? Del precio. ¿No? Poquito va a variar. Como hace rato les dije un ejemplo. ¿Qué pasa si la elasticidad es 0.04? O 0.0004 o 0.2, etc. Muy bajito. Es decir, si el precio aumenta en 1%, la cantidad de demanda va a caer en 0.2%. Muy bajo, casi nada. Aumento. Entonces, fíjense, esta es la clasificación. Y cuando es 1, como en este caso, fíjense, jóvenes, algunas elasticidades pueden ser exactamente unos. ¿Qué significa eso? Uy, mire, disculpas, jóvenes. ¿Qué significa eso?
que si el precio aumenta en 1%, la cantidad de demanda también va a disminuir en 1%. A eso lo vamos a denominar elásticamente unitaria o elasticidad unitaria. Entonces, cuando es 1, ¿verdad? Cuando es mayor a 1, elástico, y cuando se encuentra entre 0 y 1, inelástico. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Esto quería aclararles para esta clase, que es importante que lo tomen muy en cuenta esto, ¿no? Cuando es 1, entonces lo vamos a denominar elástica unitaria. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar ahora a otro ejercicio. Vamos a hablar sobre precisamente de un productor del que estuvimos hablando, ¿no? Fíjense, eh, vamos a hablar de las ganancias, de los beneficios de un productor. ¿Ok? Bien, jóvenes, les voy a dictar un ejercicio, o lo voy a escribir el ejercicio, que dice lo siguiente. El ejercicio 2, voy a colocar. El ejercicio número 2. ¿Cuál es el precio y la cantidad que debe producir? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio al que debe vender el productor? ¿Cuál es el precio al que debe vender? ¿No? ¿Cuál es la cantidad que debe producir? Nos dice que debe producir un productor, debe producir un productor, que debe producir un productor, y el costo total de producir. Si el costo total, voy a colocar esto con mayúscula porque es un denominativo de una variable, jóvenes. Si el costo total de producir es, tenemos una función que es lo siguiente: el costo total es igual a 20 más 14 por Q. Sí, ¿no? Es. Y la demanda nos dice, y la demanda, y la cantidad, vamos a especificar, y la cantidad demandada en el mercado, eh, es, aquí vamos a colocar la función de demanda, que es precio igual P igual 90, P es precio, 90 menos 2Q. ¿Qué es Q? La cantidad de demanda, ¿no? La cantidad de demanda, ¿ok? Para maximizar la utilidad, para maximizar los beneficios. Beneficios. Cuando hablamos de beneficios, jóvenes, nos estamos refiriendo a la ganancia, ¿no? A la ganancia. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Ahora bien, fíjense, con todo esto, ¿qué nos está pidiendo? Fíjense, jóvenes, habla de un producto. Les voy a aquí esquematizar, les voy a ilustrar mediante un gráfico. El productor, ¿no? Es un productor, produce, qué sé yo, a ver, imaginemos que produce estos lápices, pongamos, para vender en el mercado. El productor no existe porque le da la gana, jóvenes, o dice, pobrecito, para esta gente voy a... No, 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 no hay eso, sí o no, en nuestra ciencia, ¿no? No hay eso. Entonces, el productor produce para generar ganancias, para vender en el mercado y generar sus ingresos, máximas ganancias. Ahora bien, fíjense, ¿cuál es el precio y cuál es la cantidad que debe producir? Nos dice un producto. ¿Cuál es el precio cuál es el precio al cual va a vender en el mercado? ¿Y cuál es la cantidad que tiene que producir ese productor para generar qué cosa? Máxima ganancia, para obtener máxima ganancia. Es decir, yo productor, fíjense, jóvenes, tengo una planificación, ¿sí? No produzco hoy 100, mañana 200, no produzco lo que me da la gana, sino tengo que producir la cantidad
que el mercado requerirá. ¿Sí? Si el mercado requiere 200, produciré 200. No voy a producir 400. ¿Para qué producir en exceso, sí o no? ¿O para qué producir en déficit? Si es que el mercado necesita 200, no voy a producir 100. Entonces, necesito saber cuánto demandará la gente el producto que yo estoy produciendo. ¿Y a qué precio? Eso es lo que nos está preguntando, ¿no? Es la pregunta, ¿cuál es el precio al que va a vender en el mercado y cuál es la cantidad que va a producir un productor? Sabiendo que su costo de producir, aquí está el costo, la función de costo de producir las cantidades. ¿Qué es CT, jóvenes? El costo total, y ¿qué es Q? La cantidad de bienes que produce, ¿no? Y la cantidad demandada, y esta es la cantidad que demandan su producto de ese productor, ¿no? Sus bienes que produce ese productor en el mercado. Porque no olviden, cuando estamos hablando de función de demanda, de una función de demanda, joven, estamos hablando de cantidad, estamos hablando de números. Para distintos valores de precio hay cantidad de demanda, estamos hablando de números, ¿sí? Entonces, lo que necesito es saber cuál es el precio al que va a vender y cuál es la cantidad que debe producir para generar máxima ganancia. Máxima ganancia, me dice. Aquí está, máxima ganancia. ¿Qué hago, jóvenes? Imaginen un productor. Un productor, ¿qué variables tiene? Fíjense, voy a colocar aquí. Un productor, lo que les quería ilustrar, supongamos, en esta forma se los voy a ilustrar. El productor genera sus ganancias en base a los ingresos y en base a todos los gastos que realiza, a todos los gastos que realiza. Los ingresos, ¿qué son? Todo lo que entra. Ustedes muy bien saben, jóvenes, contabilidad, ¿no? Todo lo que ingresa. ¿Y qué son los ingresos? Todos los flujos en términos monetarios de ingreso. ¿Cómo le ingresa a un productor? Vendiendo su producto. Si vendo más cantidad, mayores ingresos. Si vendo menos, menores ingresos. Entonces, vamos a hablar aquí de ingresos, de unidades monetarias, ¿no? Entonces, el ingreso, jóvenes, depende de qué cosa? De la cantidad de bienes que produce el productor. Depende de la cantidad. Si vendo 10 productos y cada uno 5, ¿cuánto llegará a ser? Multiplicamos precio por cantidad, ¿sí o no? ¿No? Muy bien. Entonces, eso, ¿cómo lo podemos expresarla matemáticamente, jóvenes? Vamos a indicar entonces que el ingreso total, el ingreso total es una función, ¿de quién dijimos? De la cantidad. Claro, jóvenes. Los ingresos que yo como empresario, como productor voy a obtener depende de la cantidad de bienes que voy a vender. Si vendo hoy 100, hay un determinado ingreso, que llegará a ser ¿cuánto? Si es a 5 bolivianos. 100 a 5 son 500. Si vendo mañana 200, a 200 por 5 llegará a ser 100, qué sé yo, el ingreso. Entonces el ingreso depende de la cantidad que se produce y que se vende en el mercado. Y fíjense, ese ingreso, por lo general, ¿cómo se determina? ¿Cómo se cuantifica? Contablemente, si ustedes quieren. Precio por cantidad. Es decir, el precio del bien que estoy produciendo por la cantidad. Precio por la cantidad. Estamos contabilizando. Iniciando a partir de una función. La función depende de la cantidad. Por un lado. Por otro lado, jóvenes, el productor no solo para generar máxima ganancia tiene que tener sus ingresos, no solo tiene que cuantificar sus ingresos, sino tiene que cuantificar también qué cosa, los gastos. Claro, todo lo que ingresa y todo lo que sale. ¿Qué son todo lo que sale? Los gastos. Estos gastos, fíjense, en términos técnicos se les denomina costos totales. ¿Qué serán los costos, jóvenes? El costo de producir.
El costo que va a incurrir en comprar la materia prima. ¿Yo qué necesito para producir esto? La gomita, aquí necesito un metal, la etiqueta, la pintura, la madera, el grafito, qué sé yo, ¿no? Para producir lápiz. Ah, para comprar la gomita es un costo. Compro el grafito es un costo. Compro la madera es un costo, etc. Los costos de producir. Costo de la mano de obra. Costo del dinero, los intereses que pagan, etc. Todo eso son costos porque son salidas de la empresa. Entonces, estos gastos depende también de la cantidad de bienes que voy a producir, jóvenes. Si produzco un lápiz, el costo será bajo. Si produzco 20 lápices, ahí está cuantificado la mano de obra, de materias primas, qué sé yo, transporte, todos los costos. Entonces depende de la cantidad de bienes. Si la cantidad es alto, mi costo será alto. Si la cantidad que produzco es bajo, el costo será también bajito, ¿sí o no? Entonces, fíjense, jóvenes, vamos a definir otra función denominado el costo total. Sí. El costo total también depende de la cantidad. Es función G, voy a colocar aquí G, es una función que depende de quién, de la cantidad. También depende de la cantidad del costo de producir. Imaginen ustedes una microempresa en la ciudad del Alto, en aquí mismo, digamos, en la ciudad, etcétera, ¿no? Cuando ustedes observan cuando produce qué sé yo, esa pequeña empresa que produce muebles. Si produce 2 muebles, su costo es bajo. Si produce 10 muebles, su costo será alto. Si produce 100 muebles, su costo será mucho más alto. Entonces, el costo de producir depende de la cantidad de bienes que produce. Este costo, pues muy bien saben, está dividida o es la suma del costo variable más el costo, ¿qué jóvenes? Fijo. Costo variable y el costo fijo, ¿no? Entonces, fíjense, jóvenes. Ahora bien, una vez que hayamos definido todo lo que ingresa y todo lo que sale, no hay otra cosa así en la empresa. Todo lo que ingresa, todo lo que sale. Claro, habrá, qué sé yo, diferimientos, qué sé yo, por cobrar, qué sé yo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc. Pero ya está contabilizado, sale o entra, ¿no? Y en términos, fíjense, conceptuales económicos, así es como definimos. De la realidad estamos cuantificando matemáticamente. Ahora bien, los beneficios. ¿Cómo se calcula ahora las ganancias, los beneficios? Los beneficios lo voy a simbolizar con B larga, jóvenes, beneficio. ¿Qué llegará a ser? Todo lo que genera como ganancia, ¿cómo llegará a ser? ¿Cómo se definirá entonces? Todo lo que tiene como ingreso total menos, ¿qué cosa, jóvenes? Los costos totales. Estos gastos, jóvenes, una vez más reitero, estos gastos se van a traducir en costos totales. Este gasto podemos traducirla en costos totales. Tal vez hay otros nombres, jóvenes, claro que sí, muchos denominativos, ¿no? Tal vez en materia de contabilidad como tal, en lugar de hablar de ingresos, no sé, en lugar de hablar de gastos, hablan de egresos, en lugar de hablar de costos, también pueden hablar de egresos, etcétera, ¿no? Son nombres diferentes que ya se utilizan, tal vez mucho más técnicos, digamos, en contabilidad, ¿no? Entonces, fíjense, pero se relaciona así. Entonces, ¿cómo podemos determinar la ecuación del beneficio como la diferencia de todo lo que ingresa menos todo lo que sale? Allí estará la ganancia, ¿no? Allí estará. Ahora bien, jóvenes, este beneficio, si bien sabemos, fíjense, jóvenes, si bien sabemos que este beneficio, en consecuencia, si reemplazamos por sus equivalentes el ingreso total, aquí había sido precio por cantidad, ¿ya? El ingreso es precio por cantidad menos el costo total. El costo total es una función que depende de la cantidad. Es costo variable más costo fijo. No tenemos costo total, únicamente tenemos. Entonces lo voy a mantener aquí, costo total. ¿Ok? Bien, jóvenes, a partir de aquí ahora, porque me está hablando de las ganancias de los beneficios. Ya tengo definida el beneficio, por tanto, fíjense, podemos escribir la ecuación del beneficio de la siguiente manera. ¿Qué es esta cantidad? La cantidad que vende el productor en el mercado. Precio
al que vende. Precio por cantidad determina el ingreso. Entonces, fíjense, jóvenes, precio tengo, aquí está, fíjense, precio tengo. Precisamente la demanda, la función de demanda define precio y cantidad, jóvenes. Estamos hablando de la función, porque yo, productor, de este lado, del otro lado hay los compradores. Del otro lado, como hay compradores, esos compradores definen la cantidad que me van a comprar de mi producto. ¿Y a qué precio? Estamos hablando de la cantidad y precio de equilibrio, si ustedes han estudiado en microeconomía. Entonces, fíjense, jóvenes, el precio al que voy a vender depende de la función de demanda. Y la cantidad al que voy a depende de la función. Y aquí tenemos la función de demanda, fíjense, y la cantidad demandada en el mercado. Esto es una función de demanda, hay una relación inversa entre precio y cantidad, lo que hace rato. Claro, aquí la cantidad está despejado, aquí el precio está despejado. Aquí podemos despejar el precio en esta función de demanda, ¿sí o no? El precio o la cantidad. Si es una función, podemos despejar, ¿no? Entonces aquí ya está. Por tanto, es 90 menos, eso lo voy a multiplicar. En lugar del precio voy a colocar 90 menos 2 por la cantidad y esto por la cantidad. Precio se ha convertido en Q igual, ¿no? Menos el costo total. El costo total es esto. Fíjense, jóvenes, aquí está, hay una función específica del costo. Fíjense, si el costo es costo fijo, costo variable, esta partecita 14Q sería el costo variable porque depende de la cantidad. La cantidad varía, va a variar este término. Este 20 es fijo, fijo, costo fijo, ¿no? Entonces aquí está 20 más 14 por Q. Fíjense, jóvenes, la función esto es una función. ¿Por qué es una función? B, beneficios, depende de quién, de Q. Todo está Q aquí, ya no hay otra variable. Solo está Q y solo está B. El beneficio, la ganancia, jóvenes, depende de la cantidad de bienes que se produce o de la cantidad de bienes que vende en el mercado. El productor también podemos interpretarlo así, ¿sí? Entonces, fíjense, jóvenes, ¿qué sucede? B depende de la cantidad. Entonces, aquí, antes de definir, hubiéramos colocado que es una función H de quién? De la cantidad de lo que se produce. El ingreso, el beneficio se define. Depende también de la cantidad, ¿sí o no? Entonces, aquí ya tenemos una función, por tanto, podemos, si ustedes quieren transformarlo, realizar operaciones algebraicas, es decir, 90Q. Si es que me equivoco, por favor, jóvenes, me y me dicen en ahí estas mal, más reducido, etc. ¿No? Porque al transcribir y al mismo tiempo al realizar las operaciones es un tanto para mí como doble trabajo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Menos 20 menos 14 por Q. ¿Okay? Si reducimos términos semejantes, el beneficio que va a ser igual. Vamos a reducir términos semejantes, ¿no? ¿Cómo llegará a ser nuestra ecuación del beneficio, jóvenes? Menos 2Q elevado al cuadrado, sí, menos 2Q elevado al cuadrado, menos 2Q elevado al cuadrado. 90 menos 14, ¿cuánto llegaría a ser? 90 menos 14, 74, 76, ¿no? Más 76. Y términos semejantes entre esto y esto. Y menos 20. Menos 20, ¿ok? Bien, jóvenes. 76Q menos 20, ¿ok? Esto es la función del beneficio. Esto es la función del beneficio. Este ultimito, es la función. Estamos. Exacto, esta es la función del beneficio, jóvenes. Esto. Esto es lo que estoy colocando en recuadro, ¿no? Nuestra función del beneficio. Beneficio depende de la cantidad. ¿Qué nos dice ahora, jóvenes? Fíjense, necesito saber a qué precio el productor va a vender este productor, a qué precio y qué cantidad tiene que vender en el mercado para generar máxima ganancia. Estamos hablando de un problema de optimización. ¿Qué significa eso, jóvenes? Estamos hablando de un problema de optimización. ¿Qué estamos hablando? De maximizar la ganancia o beneficio. Cuando hablamos entonces máxima ganancia, me dice máxima ganancia, estamos en un problema de optimización. O minimizar algo o maximizar algo. Estamos hablando, jóvenes, de
problemas de optimizar, optimizar lo óptimo. ¿Qué precio y qué cantidad me generará máximo? Porque no cualquier precio, cualquier cantidad vendida en el mercado me va a generar máxima ganancia. Sabemos que cuanto más cantidad vendo, me va a generar mayor ganancia. Pero ¿cuál será el precio? Depende también del precio. Puede ser alto el precio, puedo vender poquito, me va a generar máxima ganancia. Puede ser máxima cantidad, alta cantidad, poquito el precio, puede generarme. No sé cuál es, pero eso es lo que estamos buscando. Ahora bien, ya sabemos, jóvenes, cómo se determina eh, la máxima ganancia, ¿sí o no? ¿No? Muy bien, por tanto, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Vamos a optimizar. ¿Qué significa optimizar? Maximizar y minimizar. La anterior clase recuerdan cuando hemos encontrado puntos máximos y mínimos, ¿sí o no? En una función. ¿Cuál es el punto máximo? ¿Cuál es el punto mínimo? Función creciente, decreciente, punto de inflexión, etcétera, etcétera. Aquí está máximos y mínimos. ¿Cómo se encuentran los extremos relativos? Cuando la derivada de primer orden se iguala a cero. ¿Qué es la derivada? La pendiente de la recta tangente. Nada más que ese concepto utilizaremos en consecuencia también aquí. Es decir, por tanto, vamos a optimizar puntos extremos. Vamos a calcular primero. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar B respecto de Q. Y eso igualaremos ¿a cuánto? A cero. El criterio de la derivada de primer orden. Entonces, menos 4Q, vamos a inmediatamente aquí derivar más 76 igual a cero. Fíjense, jóvenes, todo esto ya es la derivada, está igualado a cero, por tanto, podemos determinar de aquí Q, ¿no? Este 76 va a ir al otro miembro con negativo, negativo con negativo. Se va a simplificar. ¿Cuánto es 76, jóvenes, entre 4? 19, 9 por 4, 36, 1 por 4, 36, 9, correcto. 19. Ya me da la respuesta, jóvenes. ¿Cuánto debiera vender entonces, jóvenes? 19 unidades. Esta es la cantidad que debiera vender esta. Me dice que debo vender 19 unidades. Aquí está, jóvenes. Es esto. A ver, voy a colocar. Esta es la cantidad que debiera vender, ¿no? Es la cantidad que debiera vender. Ahora, fíjense, jóvenes. ¿A qué precio? Si esta es la cantidad que tengo que vender, 19 unidades. ¿Cómo determino el precio? Fíjense, voy a buscar, en algún lugar debe estar el precio. En algún lugar tendría que estar donde está la función de demanda. Aquí está, fíjense, es la función de demanda. Tengo ya Q, puedo calcular P. Entonces, aquí a su lado voy a hacer, el precio es igual a ¿cuánto? A 90 menos 2Q. 90 menos 2 veces por Q, ¿no? Por Q. Entonces, el precio va a ser igual a 90 menos 2. Q es ¿cuánto? Por 19. ¿Cuánto es 2 por 19, jóvenes? ¿Cuánto es 2 por 19? 38. 38. 90 menos 38, ¿cuánto llegaría a ser? 52. ¿Muy bien, jóvenes? Ok. Sí. Entonces 52 es el precio. Aquí estoy remarcando con amarillos, ¿no? Fíjense, tengo que vender 19 unidades y cada uno a precio de ¿cuánto? De 52. Eso me va a generar máxima ganancia. Ya he utilizado el criterio de la primera derivada. Es decir, estoy encontrando los extremos relativos, ¿no? Estos puntos extremos, estos puntos extremos. Lo mismo que hemos hecho aquí, claro, matemáticamente, pero aquí ya estamos aplicando, ¿no? Nuestra ciencia. Entonces, fíjense, ya tengo cantidad y precio. Ahora bien, este par ordenado, es decir, este par ordenado, voy a colocar aquí este par ordenado de cantidad igual a 19. A ver, voy a colocar, coma, precio
igual a 52. La pregunta es, jóvenes, ¿generará máxima ganancia? Ahí la pregunta. Ganancia, generará máxima ganancia. ¿Será, jóvenes? ¿Qué es lo que tengo que hacer para corroborar si o no genera máxima ganancia? Tenemos que utilizar el criterio de la derivada de segundo orden. Aquí está, fíjense, jóvenes. Hemos dicho puntos extremos. ¿Cómo se determina? Con la derivada de primer orden igual a cero. Para determinar si es máximo o mínimo, la derivada de segundo orden. Fíjense, la derivada de segundo orden en un punto. ¿Y cuál es ese punto? Fíjense, si la función beneficio, en nuestro caso, está en términos de Q, con esta cantidad 19 en la derivada de segundo orden, ¿se generará máxima ganancia? Tenemos que utilizar la derivada de segundo orden en consecuencia. Vamos a utilizar la derivada de segundo orden, B doble prima. Estamos agarrando la función beneficio esto, ¿no? Ya tenemos la derivada de primer orden, que está aquí, fíjense. Es esto, la derivada de primer orden es menos 4Q más 76 esto. Si volvemos a derivar aquí, ¿cuánto llega a ser, jóvenes? Menos 4. Directamente, fíjense, menos 4. Sencillo. Esta es la derivada de segundo orden. Ahora bien, me voy a remitir al desarrollo teórico, al análisis teórico matemático, y digo, la derivada de segundo orden, en nuestro caso es menos 4. ¿Es negativo o positivo? Negativo, estemos en este caso. Si es negativo, ¿qué existe, jóvenes? Aquí está. ¿Qué existe? Máximo. Ah, estamos corroborando entonces. Fíjense, jóvenes, si la derivada de segundo orden es negativo, aquí voy a colocar. Es negativo. Es menor a 0. Menos 4 es menor a 0. Entonces voy a colocar. Entonces existe máximo. Máxima ganancia voy a colocar. Ganancia. ¿Qué valores genera máxima ganancia? Cuando vamos a vender 19 unidades y cada uno a precio de 52. ¿De acuerdo, jóvenes? Es la forma de optimizar funciones aplicados a nuestra ciencia. ¿Ok? Bien, jóvenes, no sé si tenemos alguna consulta, dudas o comentarios. Estos dos ejercicios en la práctica está, jóvenes, a muchos o varios ejercicios aplicados, ¿no? Entonces, así de esta forma es como se optimiza, se encuentra la elasticidad, dos ejercicios. Hay muchos otros ejercicios, podemos hablar de costos. Cuando hablamos de costos, un productor quiere minimizar. ¿Quién tiene esta variable? Un productor. Ingreso puede tener un productor, también puede tener un consumidor. En la teoría del consumidor, ustedes están llamando economía en las funciones de utilidad. Cuando tienen las curvas de indiferencia, también podemos utilizar las derivadas, jóvenes. Toda la corriente marginalista en microeconomía, la corriente marginalista de la microeconomía, se refiere a las derivadas. ¿Qué es el costo marginal? ¿Qué es la utilidad marginal? Cuando hablo de costo marginal, ¿a qué se refiere? El aumento adicional del costo cuando aumenta la cantidad de unidades que produce. Demanda marginal, derivadas. Ingreso marginal, derivadas. Utilidad marginal, derivadas. Cuando hablamos de algo marginal, estamos hablando de derivadas. ¿Qué significa? Aumento, decremento, variación adicional como consecuencia del cambio de una determinada variable. Claro, efecto, causa, siempre, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí nuestra materia de derivadas. No habiendo consultas, jóvenes, por ahora, entonces quedaremos aquí.